Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Diana, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy, por supuesto, tenemos que hablar sobre la sentencia del caso Emily Peguero y las distintas interpretaciones. Y no solamente interpretaciones, vamos a mostrar casos similares, casi igualitos, en los que sí condenaron a los que ocultaron las evidencias después del crimen. Exactamente, la jurisprudencia que hay al respecto. De la Suprema Corte de Justicia. Incluso. Exacto. Incluso de la cosa irrevocablemente juzgada. Exacto. Entonces, también el ritmo del endeudamiento. ¿A qué ritmo nos estamos endeudando? Sobre todo después de que esta semana se tomaron préstamos en un solo día de $1.000 millones. Va rápida la cosa. Bueno, y también vamos a hablar sobre las declaraciones de patrimonio. A propósito de las declaraciones de Radamés Camacho, el presidente de la Cámara de Diputados, al que le incomoda que le pregunten por su declaración jurada. La décima es sobre ese mismo tema y se titula Las vainas de Camacho. Así mismo, y vamos a ver si él fue sincero con los periodistas. Sí. Regresamos con ese contenido. Esta misma semana. Esta semana finalmente se conoció la sentencia en el caso de Emily Peguero. El segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís le impuso 30 años de prisión a Marlon Martínez por homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie, y 5 años a Marlon Martínez por sustracción de menores y ocultamiento de cadáver. Es evidente que Marlon Martínez merecía la pena capital. Y si hubiera habido pena más larga de ahí, le toca. Yo creo que se la hubieran impuesto. Ahora, además de, en la parte civil, de 10 millones de pesos a cada uno, 20 millones en total. Sí. Ahora, en el caso de Marlon Martínez, hay que decir que salió en coche con 5 años. Oh, pero claro. En coche salió. Lo primero es que... Causando, por supuesto, antes de que entremos al detalle, la indignación, tanto de don Genaro, el padre de Emily Peguero, que estaba ahí escuchando el dispositivo de la sentencia, como de la comunidad de San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que sucedió en San Francisco luego de la lectura de la sentencia. Marlon Martínez fue condenado a 30 años de reclusión por haber incurrido en los delitos de aborto, homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie en perjuicio del adolescente con 5 meses de gestación Emily Peguero, en violación a los artículos 317, 295, 304, 303, 302 del Código Procesal Penal, siendo definido por el tribunal como una persona fría que de forma salvaje le practicó un aborto y posteriormente le hirió mortalmente en el cráneo. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 30 años de prisión a ser cumplidos en la fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. La forma en la que se materializa, dígase, desprendiendo por completo el útero de la víctima y dando varios golpes en distintas partes del cuerpo que dejaron secuelas visibles y palpables, estos hechos hacen que el tribunal no se limite a llamarle solamente aborto, sino caracterizarlo como un verdadero acto de barbarie en contra del adolescente. Mientras que Marlon Martínez deberá pagar condena de 5 años por los delitos de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver y no por complicidad. Dijo el tribunal que para sustentar este argumento se basó en el artículo 60 del Código Procesal Penal, que expresa que la complicidad general debe ser realizada con anterioridad al hecho. Se condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres de la ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Puede un reclamo o manifestación de inconformidad de acuerdo a un hecho constituir un elemento de complicidad? ¿Estaba Marlon Martínez diciéndole a su hijo que realizara un aborto o que matara a alguien al momento de realizar estas expresiones? Pues evidentemente que no. Tenemos una huelga de 3 o 4 días y que se incendie el palacio, porque aquí no tenemos justicia, aquí no tenemos justicia. Era una menor embarazada. De un ministerio público que no investigó el caso y que no demostró ante el tribunal las pruebas suficientes que hacían
a Marlin Martínez como cómplice. O sea, aquí siempre ha habido una denuncia a la deficiencia de ese Ministerio Público. Las fuerzas especiales de la policía estuvieron rondando los sectores El Capacito, Hermanas Mirabal, La Rotonda, Ciruelillo, las avenidas Libertad y Los Rieles. Bueno, Y fue bueno, una indignación en el país entero. Claro, disturbios en San Francisco de Macorís, Sí. quema de gomas y demás. Estaba militarizada la ciudad porque se esperaba que se produjeran disturbios, que era posible, era probable, como efectivamente ocurrió. Esta sentencia tuvo algo muy desacostumbrado, y es que en el preámbulo de la sentencia, leída por uno de los 3 jueces, ellos comienzan a justificar el dispositivo que van a decir después, como a preparar a la gente, diciendo cosas como, por ejemplo, de que los jueces no deciden para complacer a lo que diga la mayoría, sino ajustándose a la ley. Y que no pueden actuar por presión mediática. Eso está muy bien dicho. Ahora lo que vamos a ver si eso se aplica a este caso. Exactamente. Nosotros no vamos a decir de ninguna manera que aquello con lo que no estamos de acuerdo es fruto de la venalidad de esos jueces, eso no lo podemos decir. No. Jamás en la vida. Ahora, No, si aquí vamos a señalar... hay varios culpables de esta sentencia y vamos a analizar ahora. Claro que sí, porque fíjense una cosa. El kit del asunto es que los jueces señalan que no podían juzgar ni condenar a Marlin Martínez Por complicidad. por complicidad, porque según ellos hay precedentes judiciales, y que la ley así también lo señala, de que no se puede acusar de complicidad a alguien que intervino después del crimen. Que tenía ¿verdad? que haber sido previamente o durante la comisión del crimen. O durante la comisión del crimen. Y que la participación de Marlin Martínez, según lo que se pudo establecer en el juicio, fue posterior a la muerte de Emely Peguero. Entonces citan precedentes sentados por la Suprema Corte de Justicia de esa tesis, de que no hay complicidad después del crimen. Sin embargo, a continuación les vamos a mostrar precedentes de lo contrario. Precedentes de la Suprema Corte de Justicia de que han condenado incluso a 20 años a personas, en casos que ustedes conocen porque son casos muy sonados, a personas que intervinieron después del crimen para ocultar evidencia. Claro. La diferencia ha estado en cómo se estructuró desde el Ministerio Público estos casos que les vamos a mostrar, y cómo se estructuró desde el Ministerio Público el caso del crimen contra Emely Peguero. Mira, por ejemplo, en el caso de Blas Peralta, que es un caso al que toda esta sociedad le dio seguimiento, el coronel Rafael Herrera Peña, que fue aquel que se escucha en las grabaciones que dio a conocer el Ministerio Público, donde conversaba con Blas Peralta y se ponían de acuerdo en cómo desaparecer el cañón del arma, que había que tirar los celulares al mar, para que no... Y buscar otro que dijera que fue el que tiró. Exactamente. Cuando hablaron de armar un muñeco. Cuando ellos estaban armando el muñeco, ese coronel que se ocupó de esas gestiones, luego fue condenado a 20 años de prisión. A 10, a 10. A 10 años de prisión. Sí, pero fíjate bien, por lo que a él lo condenaron fue por desaparecer la pistola y los celulares. Exacto. Y él no estuvo ni antes de que Blas Peralta le cayera a tiro a un carro lleno de gente, ni durante tampoco. Ahora, él intervino después. Ahora, a él no solo lo acusaron de complicidad, a él lo acusaron de robarse la evidencia. Exacto. De robar evidencia y distraerla. Y en el caso de Marlin, a ella no la acusaron de eso, a pesar de que Marlin se llevó los videos de la cámara de seguridad del edificio. Sí, e intentó desaparecer el cadáver, que es la evidencia principal. Otra evidencia desaparecida fue el celular. Y el celular de Emely Peguero. Pero por lo menos que las autoridades no se ocuparon de averiguar quién se quedó o quién lo desapareció, porque eso lo debieron investigar con mucho énfasis. Claro, pero por lo menos en el caso de los videos de la cámara de seguridad del edificio, quedó establecido en el juicio que fue ella que se lo llevó. Pero la sentencia lo dice. Claro, hasta la misma sentencia lo dice. Entonces, ¿por qué no hubo una acusación por eso, por llevarse eso, por robarse esa evidencia? Pero fíjate una cosa, es que eso depende de cómo se estructure un caso, porque
el código, el vetusto código penal dominicano, que el nuevo está hecho y no pasa por el asunto de las 3 causales del aborto, ese sí está actualizado, pero el vigente no contiene lo que contienen casi todos los códigos del mundo, que es el delito de obstrucción de la justicia. Exacto. No existe en el Código Penal vigente esa figura. Ahora, ¿cómo fue que la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, estructuró el expediente de Blas Peralta, que condenaron al coronel Herrera Peña a 10 años? Sin haber estado presente en el día del homicidio de Aquino Febrille. Que actuó después del crimen, pero a su vez, él, tal y como tú lo has señalado, desapareció celulares y pistolas. ¿Y cómo se estructuró otro caso que le vamos a explicar ahora? Que ese lo estructuró la fiscal Luisa Liranzo de Santiago. Que fíjense, esas 2 fiscales que estructuraron casos así fueron purgadas cuando se hizo la purga de fiscales responsables, serios y honestos. Sí, las 2. Las dos. Las sacaron del juego. Claro. ¿Por qué? Porque son capaces de hacer que se condene a la gente por este tipo de cosas. Mira, por ejemplo, en el caso de Paola Languasco, que es un caso que también la sociedad recuerda, la abogada que fue asesinada por el señor Nepomuceno, con el cual ella tenía una relación sentimental, un feminicidio. Este caso fue un feminicidio. Pero horrendo. Horrendo. En el que él contrató a 2 individuos para que desaparecieran el cuerpo, para que lo ayudaran a desaparecer el cuerpo. Ellos son Cristino Antonio Mármol, al que le llamaban Franklin, y Lariel Alejandro Pichardo Marte, condenados a 20 años de prisión por complicidad. Y la participación de ellos en el hecho fue desaparecer el cadáver de Paola Languasco. Ellos fueron quienes los llevaron hasta una alcantarilla donde posteriormente apareció el cuerpo de ella. Exactamente. Entonces, esos también actuaron no antes ni durante ese asesinato, sino después. Claro. A ellos los y fueron acusaron. condenados a 20 años. A ellos... Ahora, la acusación del Ministerio Público estaba bien estructurada. Claro, los acusaron de asociación de malhechores y de complicidad. Que yo me pregunto si no pudo hacerse lo mismo en el caso de Emely Peguero. Porque no se corresponde con una asociación de malhechores que Marlin Martínez contratara al boli porque le pagó. Le pagó 100,000 pesos para eso. Para que desapareciera el cadáver. O sea, eso es una componenda para cometer un delito. Eso es asociación de malhechores. Claro, es una componenda para cometer un delito. ¿Cómo es que el Ministerio Público no le hizo esa acusación? Entonces después el procurador aparece indignado, diciendo que va a apelar. Mira una cosa. El acuerdo que hicieron con el boli fue cuestionado desde un principio y a la luz del resultado del juicio, evidentemente no surtió los efectos que esperaba el Ministerio Público, porque basaron la acusación de complicidad en el testimonio del boli en el que decía resuelve eso y resuélvelo rápido. Sí. Pero según los jueces... que testificó también que ella le pagó para que desapareciera el cadáver. Exactamente. Pero no debieron acusarlo mejor a él de complicidad con Marlin para desaparecer el cadáver en una asociación de malhechores. Que como hemos demostrado con los casos de Blas Peralta y de la joven Languasco, esos ministerios públicos, esas fiscales, Jenny Berenice Reynoso y Luisa Liranzo, pusieron en la acusación la asociación de malhechores y la desaparición de las evidencias, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué? Que ahora el Ministerio Público no puede agregar esa acusación en el caso de... Porque ya a ellos hay que juzgarlo con la acusación primera que se les hizo. Sí, hubo muchos vacíos. Ya no le pueden poner más elementos que no estaban antes ahí. De manera que no podemos decir que los jueces son los únicos responsables de esa sentencia. De hecho, no podemos decir que fue por venalidad tampoco. No. ¿Tú sabes cuál fue otro fallo también? Porque toda la acusación se fundamenta en que ella fue que lo presionó para que cometiera el aborto que terminó siendo un homicidio. Esa acusación es débil. Pero
nunca se le hizo, por ejemplo, a solicitud del Ministerio Público, de la parte acusadora, querellante, un expertise psicológico a Marlon Martínez, que pudiera establecer en el tribunal que efectivamente esa mujer tiene ese poder sobre su hijo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A Marlon Martínez declarando en el tribunal, yo no le tengo miedo a mi mamá. Sí. Pero no hay ningún expertise psicológico que diga, sí, ella tiene una fuerte influencia sobre su hijo. Exactamente. Simplemente la palabra Ya, del imputado. Exacto. Entonces, lamentablemente, las acusaciones que se debieron incluir, que sirvieron para condenar a 10 años al coronel Herrera Peña por haber desaparecido evidencias en el caso de Blas Peralta contra Mateo Aquino Febrillet, y en el caso de los cómplices posteriores del asesino de la abogada Languasco, en ambos casos, uno condenado a 10 años y otros condenados a 20 años. A 20 años. Si hubieran hecho el mismo procedimiento en el Ministerio Público en el caso de Emily Peguero, Marlon Martínez estuviera condenado a 20 años de prisión. En la parte querellante, porque los abogados de la parte querellante pueden suplir las deficiencias de la acusación del Ministerio Público, incluyendo ellos acusaciones, y no lo hicieron tampoco. Y incluso cometieron, vamos a decir, errores. Errores, sí. Porque el abogado que representaba al padre de la niña, llegó a decir, antes de que todo esto se dilucidara, que Marlon no sabía que... En la querella está establecido que su hijo iba a cometer ese hecho. Que Marlon le comunicó lo que había hecho. Entonces, si se lo comunicó, si se lo confesó, es porque ella no lo sabía previamente. Y ellos sustentaron su caso en que ella sabía todo previamente. Exacto. Entonces, se contradicen en la querella. Es decir, que el abogado del padre de la niña aportó un elemento que le convenía a Marlon Martínez. Y eso lo explotó, no sé si fue por... y eso lo explotó la abogada de Marlon Martínez de una manera, duró como 40 minutos de exposición diciendo, ellos mismos lo dicen, que ella no lo sabía. Un dato importante, ahora que tú mencionas a la abogada. Sí, esa abogada, Ingrid Hidalgo. Ingrid Hidalgo. Pues esa era la abogada de los cómplices de Blas Peralta que sí fueron condenados actuando después de cometido el crimen. Ella era la abogada. Y fíjate qué coincidencia. Y es la abogada. En un caso, a sus defendidos los condenaron habiendo participado después del crimen. Y en este caso, a su defendida, Marlon Martínez, no la condenaron. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre el ritmo de endeudamiento que lleva la República Dominicana. No podemos dejar pasar sin especificar que los dos casos que citamos, Languasco y Peralta, las condenas fueron en primera instancia, en apelación y en casación, lo que quiere decir que fue la Suprema Corte de Justicia la que dijo la última palabra. Y eso es jurisprudencia, tiene fuerza de ley. Bueno, señores, ahora sí vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del endeudamiento en nuestro país, los préstamos que se han tomado esta semana. Esta misma semana. Bueno, esta semana el viaje del presidente Danilo Medina a China, histórico. Habíamos señalado que era primero es positivo que se hayan establecido relaciones con China, porque ¿por qué no? ¿Y por qué no tener relaciones con el mayor mercado del mundo? Pero advertíamos que si bien puede haber muchos aspectos beneficiosos, había un peligro, y es que China tiene demasiado dinero, que lo presta, que le gusta prestarlo, y sabe cómo usar el poder y la influencia que le dan esos préstamos. Y eso combina con un gobierno como el dominicano, que lo que le gusta es endeudarnos, no endeudarse, porque eso no lo va a pagar Danilo Medina ni ninguno de sus funcionarios, eso lo estamos pagando y lo vamos a pagar nosotros y nuestros descendientes. Entonces, señalábamos que ese era el peligro.
¿qué pasa? Que el presidente dice un discurso en China en el cual lo más importante que dijo fue que él esperaba que el intercambio fuera equilibrado. Y equilibrado con China. Óyeme, ¿y cómo? ¿Y cómo? Y eso, y la verdad nosotros un paisito así, de 10 millones de habitantes, ¿qué equilibrio la vamos a verdad tener? es que el despropósito de bulto quedó evidenciado inmediatamente. Claro, óyeme, Porque y las grandes potencias económicas son muy eficientes protegiendo a sus productores y protegiendo todo eso, lo cual no se hace aquí. Bueno, pues fíjate tú, eso quedó evidenciado visualmente, porque en la exposición de importación y exportación de China, la República Dominicana expuso yuca y cigarros y algunas otras cosas. Pero lo que más se publicitó fue eso. Incluso sale Danilo Medina y Xi Jinping, el presidente chino, que está viendo unas yucas dominicanas, ¿verdad? No, y quedó y muy floja también una respuesta que le dio el presidente Danilo Medina, porque el presidente Xi Jinping le pregunta, ¿los cigarros dominicanos son competitivos? Y la respuesta del presidente Danilo Medina fue, Peralta, dile si son competitivos. O sea, él mismo no le pudo dar una respuesta. Cuando sí lo son, pero y muchos claro, han desplazado a los cigarros cubanos. Oye, se la puso para que bateara. Otro día se la puso para que bateara y pasó Sí, con pero bola. lo grande es que lo que República Dominicana va a ofrecerle al mercado chino es yuca. Señores, eso habla de nuestra modernidad. La yuca la cultivaban los taínos en esta isla antes de que llegaran los españoles. ¿Y cómo se come? Hervida. Hervida, él no sabe que también se come frita. Dime tú. Entonces, bueno, oiga la competitividad dominicana, yuca, que la cultivaban los aborígenes. ¿Ok? Es decir, hace 5 siglos y pico. Y en esa misma feria, productos de megatecnología. Sí, entonces, ok. Sí. Entonces, la suerte que no expusieron los principales productos que nosotros le vendemos a China. ¿Saben ustedes cuáles son? Chatarra de hierro, de cobre y de acero. Chatarra. ¿Y qué más? Cartón y papel de desperdicio. Eso le vendemos nosotros a China. China que nos vende a nosotros. Señores, toda clase de electrodomésticos, pero con tecnología avanzada. Venden neveras inverter, sí. Televisores inverter, carro, acondicionadores de aires inverter. Sí. Todo eso nos vende China a nosotros. Vehículos. Automóviles sí. Y camiones de todo tipo, camiones, etcétera. Motocicletas en cantidad, en fin. Computadoras. Celulares. Sí, productos con tecnología de punta. Y el presidente dice que vamos a tener un intercambio equilibrado. Ahora, claro que puede haber una parte muy beneficiosa, inversiones chinas en industrias, porque los acerca a todo el mercado americano, y hacer inversión en turismo y aportar turistas. Eso no es tan fácil ni tan rápido como se ha dicho. Primero, aquí hay que enseñarle mandarín a mucha gente para poder atender a los turistas. Bueno. Número uno. Sí. Porque una gran cantidad de los turistas chinos no hablan inglés. Entonces, ¿en qué le vamos a hablar? Pero se puede hacer un programa acelerado de enseñar mandarín. Está bien. Pero lo grande, el gran éxito que proclamó el gobierno que tuvo ese viaje del presidente a China, vino esta semana cuando anunciaron una cosa que no se había tratado, ni se había anunciado, ni se había propuesto, ni se había discutido en el Congreso, ni en ningún sitio. Y al final parece que fue el objetivo real del viaje. Que China aprobó un préstamo a la República Dominicana para la CDEE por $600 millones. ¿Usted sabe lo que es una sorpresa de $600 millones para acrecentar la deuda? Pero ese mismo día anunció el Banco Interamericano de Desarrollo que acababa de aprobar para la misma CDEE un préstamo de $400 millones. Señores. Y lo peor es que nos lo pintan como una gran hazaña. ¿Un éxito? Un éxito. Señores, ¿qué éxito? Tenemos una nueva deuda de $1.000 millones de pesos. En un día. De dólares, perdón. De $1.000 dólares. millones de dólares. En un día. Señores, esos son $50.000 millones de pesos. Entonces, oigan esto.
esos 1.000 millones de dólares, ambos para la CDEE, ¿para qué se necesitan? Si se había hecho un análisis, se había presentado, se había dicho hay que buscar tanto prestado. No, usted no ha visto esa publicación. Esto es una sorpresa. Pero recordemos que la Odebrecht está reclamando 708 millones de dólares más de lo que nos robaron y que el gobierno dio muy mala espina cuando Bichara dijo, ni un dólar más. Ustedes saben, cuando dicen ni un dólar más es que se lo van a dar todo, porque eso es lo primero que dicen primero, ¿no? Después se fueron y que a un arbitraje internacional que todavía no ha terminado. No, la Odebrecht sometió al Estado Dominicano. Sí, exacto. Nosotros somos los acusados. Pero recuerda que hace poco se anunció un fondo de unos 300 millones para que se terminara la cosa. Sí. En lo que se averigua en qué va a quedar el caso en los tribunales internacionales. ¿Ustedes creen que República Dominicana va a volver a ver esos 300 millones? ¿Sabe por qué? Porque aún si pudiera ganar ese caso, no lo quiere ganar. Porque el problema es que la Odebrecht le sabe mucha información a este gobierno y a gran parte de la cúpula de este gobierno. Este es uno de los pocos países sobre los cuales la Odebrecht no ha dicho todo. Y se explica, porque aquí fue que ellos pusieron su departamento de sobornos. No, y se explica también porque el Ministerio Público no se lo ha requerido. Y, claro. Porque en Perú salieron a averiguar. Exacto. En Colombia salieron a averiguar. Aquí es que los ministerios públicos fueron a Brasil. Claro. Y ¿tú crees que si no se lo piden, ellos se van a incriminar? Exactamente. Entonces, eso es algo que los investigadores dominicanos no quieren investigar, porque saben con lo que se van a tropezar. Entonces, todo esto es un endeudamiento para un barril sin fondo de una empresa como es Punta Catalina, por ejemplo, que es la CDE, que está haciendo una inversión grosera, brutal, de propaganda a una planta que la gente no tiene que comprar planta. ¿Y por qué la propaganda? Porque quieren hacernos olvidar a todos los dominicanos el robo y la corrupción que hay en esa planta. Y en eso están invirtiendo miles y miles de millones de dólares para convencernos de que eso es bueno y que eso está bien, con dinero que no lo pagan ellos, que lo pagamos nosotros mismos en cada cosa que pagamos, en cada cosa que compramos. Esa es la realidad. Vamos a ver al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, hablando sobre esa hazaña, ese préstamo chino de los 600 millones de dólares. Sí. Préstamo con China es un tema que se conversó allá, pero no se ha materializado nada todavía. ¿En qué ha quedado entonces eso? ¿En qué pasará? Que se van a estudiar opciones. ¿Se van a estudiar las opciones? Sí, se van a estudiar opciones solamente. ¿Para qué se utilizarían esos fondos? Para diferentes proyectos que se entiendan prioritarios, pero sobre todo para la rehabilitación de las redes eléctricas. Oiga eso. Él lo presenta como que ahora es que van a examinar eso. Es al revés de lo que él dice. No es que van a hacer una evaluación antes de cualquier decisión. La decisión está tomada, fue anunciada. Es al revés. La decisión fue tomada antes de hacer cualquier evaluación. Y él lo está diciendo de la manera contraria. Eso se parece como cuando te llaman del banco y te dicen, miren, le hemos preaprobado un crédito de 200 mil pesos para que usted lo use en lo que usted quiera. Te están ofreciendo una deuda. Pero tú no habías solicitado eso porque tú ni pensabas comprar un carro, ni pensabas comprar una casa, tú no pensabas comprar nada y tú dices, no, ahora mismo no estoy pensando en hacer ninguna inversión. Gracias, muchas gracias. El día que yo lo necesite, yo lo voy a solicitar. Bueno, pues. No, pero ahora llegó China como un banco. Miren, aquí tenemos 600 millones para que ustedes hagan lo que ustedes quieran con eso. Vénganlo aquí. Vengan los 600 millones, dijeron. Ahora, eso dice el ministro de Hacienda. Vamos a ver lo que dice el ministro de Economía, Isidoro Santana, sobre el endeudamiento. Siempre que esté dentro de los límites que se definió previamente, de que este es el plan de financiamiento para el año que viene, no es problema. Lo que sería problema es que el déficit público estuviera aumentando, porque eso ya significaría tener que buscar más dinero del que estaba previsto. Porque mientras haya déficit hay que tomar prestado. ¿Ustedes oyeron esa perla?
coger prestado no es ningún problema si se observan los límites. El problema es que aquí no hay límite. Y Ese es el problema. Precisamente el problema es que aquí se ha cogido prestado sin límite alguno. Incluso con las advertencias del Fondo Monetario Internacional ya de que hemos alcanzado un endeudamiento que próximamente nos va a traer problemas. Ustedes quieren saber cuáles son esos límites que él dice y cuál es la preocupación del fondo y de todo el mundo. Miguel Seara Hatton estuvo esta semana en el programa El Día y lo cuestionamos sobre ese problema. Pónganle atención a estos datos. Adelante. En los últimos 8 meses, a septiembre, 9 meses, él se ha endeudado en un promedio de 14.4 millones de dólares diarios. 14.4. Ha aumentado. Desde los 2 últimos años, o sea, los 2 últimos años más 8 meses, o sea, del 16 hasta acá, la deuda diaria promedio son alrededor de 10 millones diarios. O sea, de los últimos 2 años y 8 meses para acá. Pero este año va a ritmo de 14, aumentó el ritmo de 10 millones diarios a 14.4. ¿En qué? ¿En 9 meses? Ahora, en lo que va hasta el mes de septiembre. Es decir, en diciembre del año pasado era 10 millones. Sí, y si calculamos entre enero y septiembre de 2018, eso aumentó a 14. Pero ahí no están estos no estos 1.000 millones. No. Por eso entonces, ¿a cuánto va a subir? Imagínate. O sea, ahí hay que ver el neto, porque ellos pagan deuda. Esto es deuda neta, ¿eh? Entonces, esa deuda no sabemos qué partes puede pagar otras deudas, ¿no? Entonces hay que ver el resultado neto. Bueno, han dicho que para la CDE. Bueno, o sea, eso me parece que vamos en una trayectoria de locura total. Oigan eso, yo lo voy a repetir, porque como estamos hablando de tanto dinero, todos esos ceros confunden a cualquiera. Miren, en el 2017, dice Miguel Seara Hatton, lo dice con estadística del Banco Central, no es de su cabeza que él está sacando eso. Incluso en la entrevista dijo dónde usted lo puede encontrar por internet, que eso está ahí puesto en la página del Banco Central. Dice él que hasta el 2017 entero, el ritmo de endeudamiento fue de 10 millones de dólares al día. Diarios. Al día, 10 millones de dólares. Pero en el 2018, de enero a septiembre último, esa tendencia creció del 10 al 14 a 14.4 millones de dólares diarios. Oigan cómo que va subiendo esa deuda. Sí, pero con estos 1.000 Pero con estos 1.000 millones en un día, no sabemos a cuánto, porque ya no es 14.4, ya es más de ahí. Ahora, ¿qué tanto más de ahí? No sabemos. Si serán 16 millones de dólares diarios o 20 o 18. Y lo peor es en un país que no produce casi nada. Porque aquí se producen muy pocos bienes exportables. Bueno, le estamos ofreciendo a China. Para compensar yuca. Y yuca, piña y cigarro. Entonces, ¿con qué vamos a pagar eso? ¿Con qué que lo vamos a pagar? Exactamente. Entonces, realmente, el viaje a China nos la está poniendo en China, precisamente. Porque el endeudamiento ya lo teníamos al cuello en el 2017. Hasta septiembre subió a la boca y con estos 1.000 millones de dólares en un día ya yo creo que pasó de la nariz. Vamos a parecer todo cocodrilo así, con los ojitos nada más afuera. Exacto. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre la declaración jurada de bienes y el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Esta misma semana. Antes de entrar a las vainas de Camacho, mientras estábamos... Literalmente, no es que tú estás haciendo, estás usando un lenguaje vulgar en televisión. Fue Camacho que lo dijo. Usando un lenguaje de un maestro. Del presidente de la Cámara de Diputados. Y que ha sido presidente de los maestros. Sí. Bueno, pero aquí
el camarógrafo Aguas Vivas calculó lo que estábamos diciendo ahorita. En cuanto esos 1.000 millones en un día elevan el promedio de endeudamiento diario, que ahora mismo, en el 2018, iba por 14 millones diarios. 14.4 millones de dólares diarios de endeudamiento. Pues esos 1.000 millones representan un 2.1. 2.7. Ok, 2.7. Esos son entonces 15.1 millones. No, estamos en 14.4. Son 18. Más 2.7 son 17.1. 17 millones de dólares diarios estamos cogiendo prestados. De dólares. Vamos entonces. Pero tenemos que contentarnos. Mira, esta semana... Vamos a las vainas de Camacho. Esta semana un periodista abordó al presidente de la Cámara de Diputados. Él estaba hablando de las primarias abiertas, de otra cosa, y un periodista le preguntó algo que realmente interesaba, que era el tema de su declaración jurada de bienes. Porque ustedes recuerdan que el Centro Juan 23 había hecho un análisis, había solicitado por la Ley de Información Pública a la Cámara de Cuentas los datos de los legisladores que habían realizado su declaración jurada de bienes. Y eso lo viene haciendo desde el año 2016. Se supone, dice la ley, que tienen un plazo de 30 días desde que asumen el nuevo cargo para hacer su declaración jurada de bienes. O sea que todos los diputados y todos los senadores del país y todos los funcionarios públicos de ciertos rangos, los ministros, viceministros, directores, tenían que haber hecho su declaración jurada de bienes 30 días después de haber asumido el cargo. O sea que en septiembre del 2016 todo el mundo tenía que estar al día. Pero hubo miles de funcionarios que no lo hicieron, incluyendo diputados y senadores. A eso se le dio seguimiento en el 2017 y se le dio seguimiento también ahora en el 2018. Ya quedaban menos. Y entre esos menos que quedaban estaba precisamente el presidente de la Cámara de Diputados. El Centro Juan 23 le mandó una carta en agosto de este año al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, después que asumió, diciéndole: usted no ha presentado su declaración jurada de bienes y ahora, además de diputado, es el presidente de la Cámara. Exacto. Y entonces, bueno, pues un periodista le pregunta a Radamés Camacho sobre su declaración jurada y esta fue su reacción. De campaña, ni de primaria, y demás. Y vamos a eso. Pero es cierto que usted no ha hecho su declaración jurada. Hermano, pero tú tienes que respetar. Si atiende este tema, atiende este tema. ¿Qué primero? Mira, atiende este tema, que es más importante que esa vaina. Piensa de lo que se trata. Esa ley de declaración de bienes, la nueva, él la aprobó. Sí, él era diputado. Él era diputado. Entonces, ¿saben ustedes cuál es el significado de que el que aprueba una ley se declara en rebeldía ante esa ley? Ante la misma ley ante la misma ley que aprobó. Pero aunque él no hubiera votado a favor, él está obligado a respetar la ley como todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero él ahora es el presidente de la Cámara. Y el presidente de la Cámara, cuando le reclaman que él no ha presentado su declaración de bienes, que es una violación permanente de la ley, porque hay violaciones que son circunstanciales. Usted se pasa la luz roja en una esquina y usted violó la ley en un momento. No la siguió violando, la violó. Pero si usted, esto es igual que si usted para un camión en el medio de un semáforo y nadie puede pasar. Usted, mientras ese camión esté ahí, usted está en una violación permanente. Mientras él no presente su declaración de bienes, está en desafío abierto a la ley. Pero el irrespetuoso es el periodista que pregunta. Y el que no respeta la ley le dice irrespetuoso al periodista porque le pregunta lo que interesa preguntar, lo que le interesa a todos los ciudadanos, que somos los que pagamos los impuestos del enriquecimiento de toda esa gente. Que por eso, ¿verdad?, en promedio dicen que estamos creciendo de una manera espectacular. Están creciendo ellos, no los pobres. Y entonces, como es el voto de esos pobres el que los pone ahí, ellos tienen que darle la cara y la explicación a los ciudadanos. Mira, después de que él dijo que esa vaina no importaba, sí, entonces tuvo que dar una explicación muy ambigua, por cierto, porque no estableció la fecha exacta en la que él depositó finalmente su declaración jurada de bienes. Vamos a escuchar a Camacho nuevamente.
Yo deposité en Cámara de Cuentas antes de cumplirse el tiempo establecido, cumpliendo con lo que establece la ley. ¿A qué se debe entonces la situación? Deposité en Cámara de Cuentas como manda la ley. ¿Pero cuándo, el documento correspondiente antes del tiempo. O sea, después que usted Mire, participación ciudadana está pidiendo. Después que usted fue presidente de la Cámara de Diputados, usted depositó, después que fue juramentado como presidente. Tenía 30 días para depositar y la deposité antes de los 30 días. Bueno, él dice que la depositó en el tiempo que establece la ley. Pero le preguntaron 4 veces y no dijo la fecha. No hubo forma. Pero ¿cuándo? Y él lo repite. En el tiempo, en el plazo, en el plazo. En los 30 días. Pero se cuidó de decir la fecha. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es verdad que la depositó, no está en línea, porque esas declaraciones, si usted entra a la Cámara de Diputados, usted la tiene que encontrar ahí, tiene que estar ahí, no está. Claro, si usted le da al nombre de Camacho, por lo menos hasta el momento en que estamos grabando este programa, no está en línea. Exacto. La declaración jurada, la que correspondía a este periodo, al 2016-2020, que debió haberla hecho a más tardar en septiembre del 2016. ¿Qué es lo que consta en la página web de la Cámara de Cuentas? Que él depositó el 28 de septiembre del 2018, o sea, 2 años después. 2 años y un mes después, porque era en agosto del 2016 que tenía que presentar. Por eso dice Hugo Álvarez, el presidente de la Cámara de Cuentas, que él sí depositó, pero tampoco le dice a los periodistas la fecha en la que depositó. Sí, él depositó. No, pero sí dijo que no a tiempo. Entonces, bien, bueno, déjame ahora analizar esto. Lo primero es que esto, en lugar de satisfacer la inquietud legítima de los ciudadanos y de la prensa, lo que hace es crear más preocupaciones y más zonas oscuras. ¿Por qué? Porque la última declaración conocida de Radamés Camacho es del 2010, de hace 8 años, de 2010. Y resulta que en el 2010 él hizo 2 declaraciones, que son las que vamos a ver ahora mismo. Una declaración en la que dice, entre otras cosas, como lo podemos ver, que solamente en una cuenta corriente que tenía 2.858 millones de pesos. 2.800, casi 3.000 millones. Pero eso es en una cuenta, porque con otras cuentas y otros bienes pasaba de 3.000 millones de pesos. Él se ha dedicado a 2 cosas, que uno sepa, ¿verdad? Ha tenido 2 trabajos: maestro de escuela pública. Por eso fue presidente de la ADP. Exacto. Y también diputado. Por más que los diputados se han dado privilegio en cantidad, no hay forma de demostrar cómo usted tiene 3.000 millones de pesos. ¿Ok? Esa misma declaración, él la modificó. Él primero la presentó en septiembre y en octubre del 2010 la modificó, hizo una rectificación, pero para un solo detalle, que es el que estamos viendo ahora, que es que él en la primera decía tener un inmueble que tenía un valor de 91 millones de pesos y que la ha tenido alquilada en 24 millones de pesos anuales, es decir, 2 millones de pesos mensuales. ¿Y qué inmueble es ese? O sea, él tiene un inmueble en La Gómez con 27. No, debe ser el edificio del Ministerio de Educación, como mínimo, ¿verdad? Y yo creo que 2 millones de pesos es demasiado. Decía que era una vivienda, ¿verdad? Y que le pagaban de alquiler 24 millones de pesos anuales y 2 millones de pesos al mes. ¿Quién paga 2 millones de pesos al mes de alquiler? Como no sea el mismo gobierno. Ahora, la rectificación que él hizo fue que su inmueble no valía 91 millones de pesos, sino 910,000 pesos. Alguien se puede cometer un error de 3 ceros, porque de un cero, está bien, que él puso que eran, por ejemplo, 900,000, pero eran 90,000. Se le fueron 3 ceros en lugar de 2. Pero que costaba 91 millones, pero eran
lo que costaba era 91,000 pesos. ¿Y cómo se van 3 ceros de más? Eso número uno. Además, las declaraciones de bienes se le encargan a especialistas que las hacen. Eso no lo hace cada diputado. Ahora, el tema, la preocupación no es esa. La preocupación es cómo es que en la que presenta ahora en septiembre dice que lo que tiene son 70,700,000 pesos y hace 8 años dijo que tenía más de 3,000 millones. Se le encogieron a 70. 3,000 millones se encogieron a 70 millones. Que ya 70 es mucho, ¿eh? Pero muchísimo. Muchísimo. Óyeme, para tú dar clases, sí, en las aulas y en la Cámara de Diputados, eso es muy difícil, ¿verdad? Ahora, que se encogieran de 3,000 millones a 70 millones, eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. El otro tema es que hay que establecer, bueno, eso es difícil de establecer para nosotros, porque una de las informaciones que no se pueden pedir a través de la ley de libre acceso es el pago de impuestos, porque la misma ley, y eso es lógico, le impide a la DGI dar informaciones de contribuyentes particulares. Eso es correcto, pero no la pueden dar. Ahora, la DGI sí debería estar en este momento viendo qué impuesto ha pagado él, que había declarado él que tenía 3,000 millones de pesos, ahora declara que tiene 70. ¿Y cuánto paga de impuestos? Porque aquí, si usted no lo sabe, usted cada vez que paga el teléfono que usted usa, el 30% de lo que usted paga del gobierno. Usted paga 1,000 pesos, 300 son del gobierno. Claro. Ahora, lo otro que esto deja en evidencia es que aquí cualquiera puede violar la ley de declaración jurada de patrimonio y no pasa absolutamente nada. Pero no solamente que no pasa absolutamente nada, sino que puede llegar a presidente de la Cámara de Diputados. Que usted puede violar la ley siendo el presidente de la Cámara que hace las leyes. Entonces, el mensaje es que la ley es para los buena gente con P, que usted no tiene que cumplir ninguna ley. Entonces, mira, a raíz de esto volvemos a enterarnos que todavía quedan miles de funcionarios que debieron haber hecho su declaración jurada que no lo han hecho. Y entonces dice el presidente de la Cámara de Cuentas que van a someter. Ya han pasado más de 2 años que se debió haber hecho la declaración jurada de patrimonio y ahora dice que van a someter. ¿Pero cuándo es que lo van a hacer? ¿Por qué no sometieron al presidente de la Cámara de Diputados? Después de que pasó 6 meses, 1 año, 2 años, no. Bien, entonces, pero hay 3,000 y pico de funcionarios que no han presentado su declaración. Y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada. Ni va a pasar. Entonces, aquí mucha gente se pregunta que ¿por qué crece tanto el crimen, la delincuencia? Miren, es verdad que el tráfico y consumo de drogas es un factor, pero el factor más grande, el más determinante es la absoluta impunidad y el ejemplo, el mal ejemplo de las autoridades, que son las primeras que respetan las leyes. Y la Constitución la vuelven un trapo y la tiran en el inodoro cuando necesitan una nueva. Entonces, le están llevando al ánimo de todos los ciudadanos que la ley es una vaina, que la ley es una vaina, no es ninguna otra cosa. Entonces, el que no tiene una formación... Una incomodidad, una fuñenda. Sí, aquel que... Sí, la ley es para que la cumpla el que sea buena gente con P, pero usted no tiene que cumplirla. Entonces, aquel que no ha recibido una formación sólida de sus padres, que le haya enseñado el valor de la honestidad, de la honradez, mira, se agarra de cualquier cosa y tiene mucho de donde agarrarse en este país. Pero mira, esos tigres llegaron en chancleta y son multimillonarios. Mira, uno que es maestro de escuela, 3,000 millones. Félix Bautista, 27,000 millones depositó. Y así por el estilo van diciendo. Y cuando tú vienes a ver una gente que está pasando necesidad, anda arrancando cadenas y robando celular y matando a cualquiera por un celular. Claro, no, Entonces, y las demás personas que lleguen a cargos públicos, a director de compra de un departamento, de cualquier ministerio de este país, dirán, pero si el presidente de la Cámara de Diputados se pasó 2 años para presentar su declaración jurada, ¿y por qué tengo yo que hacerlo a tiempo? Exactamente. ¿Por qué tengo yo que ¿Y por qué depositar tengo la yo que gente? respetar ninguna ley? Y cuando tú ves que la gente dice, pero se están robando toda la tierra del CEA,
Eso no pasó de que cuando había el lío y mataron dos. No. Aquí tienen décadas. Eso está sucediendo hoy. Hoy. ¿Ok? Y mira, Participación Ciudadana pidió esta semana la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados o un juicio político hacia el presidente de la Cámara de Diputados por el incumplimiento. Eso es lo que dice la ley. Por el incumplimiento, exactamente, a la ley de declaración jurada de patrimonio. Pero sabemos que eso no va a suceder. Y sabemos que nadie, ninguna autoridad, ni la Cámara de Cuentas, ni nadie le va a reclamar a Camacho por qué se pasó 2 años sin presentar su declaración jurada de bienes. Y si uno de los tímidos partidos de oposición que están en el Congreso lo propone, lo derrotan. Lo rechazan. Lo derrotan. Sencillamente, como lo han derrotado más de una decena de veces, lo que ha pedido Farideh Raful, sí, de el dinero que se le pagó a Joao Santana. Que se le pagó a Joao Santana, que era el asesor de campaña electoral del presidente, y lo forraron de dinero con contratos, ¿verdad? Entonces, y eso lo derrotan porque tienen la mayoría, en violación a las leyes. Bueno, pues como aquí, desde el poder, lo que se le enseña a la población es que la ley es una vaina. Vamos a ver hasta dónde llegan esas vainas en la 10ª. ¿Cuándo regresemos? Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, pues a propósito de la vaina que significa para Camacho que le pregunten por su declaración jurada de patrimonio, va la 10ª. Así es, las vainas de Camacho. Dice lo siguiente: a Camacho le cuestionan si por fin tiene o no tiene su declaración de bienes, y un enojo le ocasionan. Estas cosas le enfogonan y de forma descompuesta, desaforado protesta que esa vaina le planteen y que no los revolteen, que esa vaina es muy molesta. Se escuchó en toda la isla, de Montecristi hasta Jaina, que la ley es una vaina, según dice el que legisla. Si el honorable se aísla de aquello que la ley mande, más le vale que se ablande si le dicen la verdad, pues para la sociedad es una vaina muy grande. Nunca fue rico de cuna, y el aula no lo enriquece, pero en su declaración crece una colosal fortuna. Sería muy oportuna la emisión de un buen informe que deje al pueblo conforme con el profesor Camacho, porque para el populacho esto es una vaina enorme. Quedan 3.800 sin hacer declaración, y con esa situación el pueblo no está contento. La impunidad al momento ya se torna intolerable, y lo más recomendable es transparentarlo todo, porque se vuelve este lodo una vaina insoportable.